Buenas tardes, soy Emilio Callejas, soy de tercero A de prepa y este es el segundo intento y ojalá el último de grabación del video de lo que vimos en el parcial. Bueno, pues voy a empezar y voy a irme como que un poco más al grano porque eh, bueno, esta es la segunda vez que grabo el video, pero ya van varias veces que lo intento y me sale bastante largo, entonces tuve que encontrar la manera de compactar la información. Empezamos. Bueno, los lípidos, ignoren el gallo que me acaba de salir, forman un conjunto variado de moléculas que se distinguen por ser hidrófobas. Hidrófobas significa que repelen el agua. Sin embargo, son solubles en disolventes orgánicos de baja polaridad. Los lípidos tienen una amplia diversidad de funciones en los seres vivos, lo que corresponde con la heterogénea composición y estructura química del grupo de biomoléculas. Los lípidos se clasifican en tres grupos principales: los simples, los compuestos y los derivados. Los lípidos simples son saponificables y también son llamados aceites, grasas y ceras. Los lípidos compuestos, también llamados lípidos complejos, son más comunes entre eucariontes y fosfolípidos. Los lípidos derivados son lípidos asociados a no sapoficables que estructuralmente son bastante diferentes a los demás lípidos. Entre estos se encuentran los esteroides, terpenos y prostaglandinas. Bueno, continuamos con las proteínas. Son biomoléculas de gran complejidad formadas sobre todo por carbono, hidrógeno y oxígeno y también nitrógeno. Estructuralmente son polímetros de subunidades llamados aminoácidos, unidos a través de un enlace peptídico. A continuación tenemos las preguntas acerca de la evaluación diagnóstica y versan de la siguiente manera. Dice, ¿qué es la célula y qué tipos de célula existen? Bueno, pues la célula es el bloque estructural básico de todos los seres vivos y existen dos tipos, las procariontes y las eucariotas. ¿A qué se le llama organelo y qué función tienen? El organelo es una estructura de una célula que está rodeada de una membrana celular. Las células eucariontes les permiten ser más especializadas que las procariotas. Los tipos de nutrición que presentan los herbívoros son tres. Herbívoros que se alimentan básicamente, no básicamente, completamente de plantas, los carnívoros que se alimentan enteramente de carne y los omnívoros que son una mezcla de los dos, como los humanos, que son omnívoros y aparentemente los cerdos también comen todo. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas se exponen a la luz solar y hacen un intercambio gaseoso que nos da el oxígeno a cambio del dióxido de carbono. Lo que pasa aquí es que, bueno, las plantas no son ni herbívoras, ni carnívoras, ni omnívoras. Bueno, hay plantas que sí son carnívoras, pero la mayoría de las plantas obtienen su energía a partir de la fotosíntesis. Seguimos con preguntas sobre las células e ignoren que hoy estoy eh, con mi voz está muy especial. Empezamos con la primera pregunta, que es, ¿año en el que Zacharias Janssen inventó el microscopio? Zacharias Janssen inventó el microscopio en 1608. Los primeros que se percataron de la existencia de las células, sin embargo, fueron Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek. El término de célula fue puesto por Hooke. Hooke nombró a la célula como se llama y eso se debe a los pequeños y numerosos espacios que se observan en las preparaciones de tejido de la corteza del árbol del corcho. El árbol del corcho, como dato curioso, se llama el cornoque. ¿Cuál fue la diferencia entre los descubrimientos de Hooke y Leeuwenhoek? Pues básicamente fue que Hooke descubrió la célula, pero Leeuwenhoek refinó el microscopio fabricado antes por Janssen, con lentes más avanzados y así pudo observar mucho más los tipos de célula que hay. El principio de la teoría celular, sin embargo, se descubrió hasta 1839 y la persona que dijo la frase somnicélula es célula fue Rudolf Virchow. A continuación continuaremos con las teorías del origen de la vida, que son cuatro, principalmente las que vimos en clases, que son el creacionismo, la generación espontánea, la panspermia y la síntesis abiótica. A rasgos generales, el creacionismo es una doctrina que cree que Dios creó el mundo de la nada e interviene directamente en la creación del alma humana en el momento de la concepción. La generación espontánea es una hipótesis ya desmentida que actualmente está obsoleta sobre el origen de la vida, que sostenía que ciertas formas de vida surgían de manera orgánica, inorgánica o con una combinación de estas, básicamente basados en la aleatoriedad. La panspermia propone que somos extraterrestres del espacio, de la nada,
que estamos distribuidos por polvo espacial, meteoritos, asteroides, cometas, planetoides, y que propone que la vida viene de todos esos lugares. Y finalmente la síntesis abiótica se refiere al proceso natural de surgimiento de la vida a partir de la no existencia de la misma, en base a las condiciones específicas y más convenientes para la creación de esta, de la vida, claro. Continuamos con otras más preguntas sobre las células y los tipos de células, entrando más a profundidad con las células procariantes, eucariantes y algún tipo de bacterias. Las células procariantes son organismos unicelulares más pequeños y de gran sencillez, como las bacterias, por ejemplo. Las células eucariantes, por otro lado, son seres más grandes, de mayor complejidad. Pueden ser unicelulares, multicelulares o pluricelulares. Estas células cuentan con una membrana celular. De nuevo empezamos a hablar de la membrana celular y más adelante vamos a entrar un poco más a fondo en ella, que reúne su material genético en una estructura compacta denominada núcleo. ¿Dónde se encuentran las bacterias anaeróbicas estrictas? Bueno, estas se encuentran en lugares donde el oxígeno generalmente no las suele alcanzar. Las dos teorías de cómo pudieron surgir los eucariontes son el plegamiento de membrana y la endosimbiosis. Hay otra que es la mixta, que intuitivamente es una mezcla de las dos. ¿Cuáles son las hipótesis del origen de la pluricelularidad? Estas son la hipótesis colonial, la plasmodial y la fagotrofía. La colonial consiste en que los seres pluricelulares un día decidieron hacerse muy amigos, estar juntos todo el tiempo y se dieron cuenta de que ya no se podían separar, era mejor así. La hipótesis plasmodial establece que ciertos organismos unicelulares multinucleados dividieron su contenido celular alrededor de cada núcleo. Y finalmente la hipótesis de la fagotrofía establece que los organismos unicelulares que solían ser presas se juntaron para no ser fagocitados. Fagocitados es un sinónimo de comer. Fagocitar es un sinónimo de comer. Fagocitados es un sinónimo de comidos. Las células vegetales se identifican por tener cloroplastos y estos cuentan con una membrana con una pared celular. Por otro lado, las células animales no cuentan con estos cloroplastos ni paredes celulares, pero pueden contar con vacuolas, las cuales no cuentan las células vegetales. Y por si queda alguna duda sobre qué partes de la célula vegetal no se encuentran en el animal y viceversa, aquí tenemos una tablita con la comparación de las células. Con puntitos rosa al lado de la parte del lugar están los que contienen las dos, la vegetal y la animal. Podemos encontrar con color azul la que solo se encuentra en la célula animal y con color verde la que solo se encuentra en la vegetal. La membrana celular, ahora sí entrando un poco más a fondo a esto, a la membrana celular, pues entrando un poco más a fondo a la membrana celular. Disculpe la molestia, pero es que a mi hermano a veces le dan ganas de convertirse en Chucky y se vuelve imposible grabar. Tuve que hacer una pequeña pausa. Pero ahora sí, entrando más a fondo con la membrana celular, pues está en el exterior de la célula, la recubre completamente, como se puede ver ahí en ese dibujito, y básicamente la protege del exterior y determina qué entra y sale de la célula. Esto significa que es semipermeable. Está hecha de fosfolípidos, de columna de glicerol, colas de ácidos grasos y cabeza de grupo fosfato. Las moléculas pequeñas son más fáciles de entrar aquí, entran con rapidez con el transporte pasivo, y las no polares o las grandes como el H2 o el etanol, estas ya son las que entran con el transporte activo, que son un poco más pesadas. Continuamos con las preguntas, creo yo. Así es, en efecto, empezamos y aquí voy a decir las preguntas que en mi opinión son las más importantes, aunque todas son importantes, pero las que más se destacan, que son, empezamos con el ¿cuál es la función del núcleo celular? Bueno, pues el núcleo celular coordina la actividad de la célula. Se almacena la información genética en este y se organizan los procesos de división celular y reproducción. ¿Para qué sirve la membrana plasmática? Bueno, pues la membrana plasmática es una estructura dinámica semipermeable, pues tiene la capacidad de modificar su forma y generar poros o canales por los que transportan moléculas. Fosfolípidos son lípidos que componen las membranas celulares, compuestos por una molécula de alcohol. Los poros nucleares establecen la comunicación entre el citoplasma y el interior del núcleo. Y el citoplasma es la parte de la célula que rodea el núcleo. Está formada entre 70 y 95% de agua y en él se hallan en suspensión distintas
sustancias. Bueno, hablemos de transportes, que ahorita los mencioné, pero no entré a fondo porque sabía que los iba a mencionar más adelante y ese más adelante acaba de llegar. El transporte activo es el que utiliza el ATP. ATP significa adenosín trifosfato. Es una pregunta que viene después, pero de una vez lo aclaro. El adenosín trifosfato es como la energía que utiliza la célula. Bueno, pues el transporte activo es el mecanismo que utiliza este ATP para hacer un transporte con moléculas de mayor masa molecular, porque estas no son capaces de pasar sin ayuda. ¿Cuáles sí son capaces de pasar sin ayuda? Las de menor baja molecular, las de menor masa molecular, perdón. Esto ocurre a través de la membrana a favor de un gradiente de concentración y es denominado el transporte pasivo. Uno de estos transportes pasivos es la ósmosis y es el fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. Y la fagocitosis es un tipo de transporte activo, que significa que la célula básicamente ingiere partículas sólidas grandes, restos celulares, bacterias o virus. Bueno, continuamos. Ahí abajo tenemos un dibujo con sus estructuras. Ese dibujo que parece un frijolito es una mitocondria. Contiene pues, su membrana externa, su membrana interna y sus crestas mitocondriales. La mitocondria y su función básicamente es efectuar la respiración celular aerobia, mediante el cual las células usan oxígeno para, válgame la redundancia, oxidar las moléculas orgánicas simples y así producir ATP. Así que esto es como el que le da la energía a la célula. Bueno, pues la vacuola funciona como soporte hidrostático. Consiste en mantener la turgencia y forma de la célula al regular la entrada y salida del agua. La función del cloroplasto, que es el que solo contiene las células vegetales, como lo hablamos ahorita, pues es efectuar la fotosíntesis. Que la fotosíntesis, pues, por algo no lo tienen las células animales, ya que la fotosíntesis es pues una característica de las plantas. Aquí abajo hay un dibujo con las estructuras del cloroplasto, que es el estoma, la grana, el tracoide, la membrana externa y la interna. Bueno, pues el metabolismo es la suma de todas las reacciones y transformaciones químicas que efectúa una célula u organismo y se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo incluye los procesos bioquímicos que tienen como finalidad la construcción de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más simples, utilizando ATP. El catabolismo son procesos en los que las biomoléculas alimentarias grandes y complejas, como las azúcares, grasas y proteínas, se degradan hasta su forma más simple. Aquí abajo, como pueden ver, ya viene la definición de ATP, que es adenosín fosfato. Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué son y para qué sirven las enzimas? Bueno, pues las enzimas son proteínas cuyo papel en la naturaleza es catalizar reacciones químicas y procesos metabólicos en las células, ya sea acelerando la velocidad con la que estos se efectúan o reduciendo el esfuerzo energético. Esa fue la última pregunta. Otras preguntas que merecen ser habladas como un tipo de mención honorífica son ¿qué es y para qué sirve el citoesqueleto? Este está constituido por proteínas del citoplasma que polimerizan en estructuras filamentosas y sirve para dar soporte y estabilidad a la célula. Es como el pilar de la célula. La membrana plasmática es una estructura dinámica semipermeable, pues tiene la capacidad de modificar su forma y generar poros o canales por los que se transportan moléculas. Otros nombres con los que se conoce la membrana plasmática es la membrana celular, la membrana citoplasmática o bicapa lipídica, porque como ya habíamos hablado antes, esta está hecha por lípidos. Y bueno, con eso finalizamos el video. Espero que haya sido de bastante ayuda para las personas que estén viendo esto, que no sepan del tema, y espero que cumpla con todos los requisitos necesarios para usted, profesor. Disculpen de nuevo a mi hermanito pequeño, que hoy se le antojó ser un muñeco poseído, y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver y que se la pasen muy bien.